Horas de tensión se vivieron ayer en Brasilia por el llamado a través de redes sociales a bolsonaristas radicales a que se movilizaran para retomar el poder. Existió una convocatoria para las 6 de la tarde de ayer miércoles para repetir los actos del domingo pasado, cuando, recordarán ustedes, cientos de militantes pro Jair Bolsonaro tomaron los edificios del Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal. Finalmente no se reportaron manifestaciones en ninguna ciudad, pero Brasilia sí vio su seguridad redoblada. Ayer se podían ver en la capital brasileña policías fuertemente armados, camiones antimotines y helicópteros. A esto se suma que el expresidente Jair Bolsonaro difundió en sus redes sociales un video en el que abona la teoría sin pruebas de que hubo fraude en las elecciones que perdió meses atrás. En el video se sostenía que Lula da Silva no fue elegido por el pueblo, sino puesto a dedo por las autoridades judiciales. Pocas horas más tarde, Bolsonaro eliminó ese video. Vamos a actualizar entonces la situación en Brasil. Estamos en contacto con nuestro corresponsal, Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, buen día para todos los oyentes. Bueno, decía yo en el arranque, Brasilia redobló ayer su seguridad por estos temores, ¿verdad? Que finalmente, bueno, afortunadamente no sucedieron, pero ¿podemos contar un poco más de la tensión que se vivió allí? Sí, ayer tuve la posibilidad de caminar por la explanada de los ministerios más o menos a la hora en que estaba convocada la protesta, que debía comenzar a las 6 de la tarde de aquí de Brasilia. Y realmente se veía un despliegue como pocas veces visto, ¿no? Con el antecedente de los destrozos del domingo y ya con la seguridad intervenida por el gobierno federal, el interventor en seguridad, Ricardo Capelli, que es el viceministro de Justicia de Lula, decidió poner todo el efectivo disponible en la calle y realmente el centro de Brasilia estaba completamente militarizado. Uno veía patrullamiento ostensivo de la policía y varios camiones, no solo de la policía civil, sino de la Guardia Nacional, que es esta policía especial del Ministerio de Justicia, además de un monitoramiento obviamente por helicóptero y drones. Lo cierto es que a medida que iba llegando el horario de la protesta, no se veía movimiento de manifestantes y efectivamente la jornada terminó con una protesta que no fue, podríamos decir, porque tanto en Brasilia, donde estaba el principal foco de tensión y nerviosismo, como en otras ciudades, bueno, efectivamente estas protestas no sucedieron. Igual imagino que ahí para los ciudadanos en general, o sea, el ver que estaban de vuelta ante una situación similar a la vivida del domingo, debe haber sido un momento de tensión, de nerviosismo, ¿no? En ese sentido también lo pudiste palpar más allá de los elementos de seguridad, digamos. Sí, se veía principalmente en el centro de la capital, oficinistas saliendo, abandonando un poco más temprano sus trabajos, porque en la zona de los ministerios y de las oficinas habían avisado que la jornada concluiría un poco antes, porque básicamente el tránsito estaba cerrado y había un operativo extraordinario de seguridad, con lo cual muchos se iban rápidamente cerca de las 5:30 de la tarde. Pero uno podía intuir de que por más de que la protesta realmente sucediera, iba a ser difícil que hubiera desmanes o que la situación saliera de control, porque realmente, como te decía, era una zona militarizada y, claro, y las fuerzas de seguridad estaban preparadas como nunca para proteger esta vez sí el patrimonio público. Sí, a diferencia, bien distinto el panorama con lo que pasó el propio domingo, ¿no? Gastón, vos tenías más preguntas. Marcelo, después, ¿qué pasa con los manifestantes que estuvieron el domingo pasado? Que recordamos que llegó a haber detenidos más de 1000, ¿no? Quedaban detenidas unas 600 personas. ¿Cómo viene el proceso trabajando en ese sentido, esa parte del proceso? Sí, bueno, hay aproximadamente 600 manifestantes que habían sido detenidos y fueron liberados a principios de semana, entre lunes y martes.
por cuestiones humanitarias, se trata de personas con problemas de salud o madres con hijos. Quienes están detenidos en su mayoría ya fueron trasladados a un complejo penitenciario de Papuda, que es aquí dentro del Distrito Federal, y están respondiendo a audiencias desde el presidio, y en base a eso se va decidiendo si permanecen detenidos o no. La mayoría sí sigue detenido, y la idea es que sigan porque la justicia tiene que definir su situación, porque pueden responder cada uno de ellos a hasta 15 delitos, entre ellos no solo el daño al patrimonio público, como en algunos casos lesión corporal, inclusive golpe de Estado. Hablamos de delitos que pueden llegar a hacerles pagar por una pena de hasta 20 años de prisión. Eso por un lado, y por otro lado las investigaciones también están avanzando en otras líneas, ¿no? Intentar determinar quién estuvo detrás del financiamiento de estos actos golpistas, y también por otro lado también posibles responsabilidades políticas de algunas figuras que podrían haber estimulado estos hechos violentos. Sí, algo que ya dejó planteado el propio Lula, ¿no? Había adelantado el domingo mismo, ponía fuerte énfasis en estas dos líneas, ¿no?, de investigación últimas que estás mencionando, ¿no? Más allá de los que hicieron efectivamente los destrozos, la invasión a los edificios públicos. Bueno, ir a él detrás de quién estaba, ¿verdad? Respecto al primer punto que mencionabas, los financiadores. Los financiadores de lo que fueron, por ejemplo, los campamentos, estos que se mantuvieron durante más de 50 días allí, ¿no? El transporte también, ¿no? El transporte también. Quienes habían contratado, ¿no?, el transporte, esos ómnibus que llegaron a Brasilia también en las horas previas a los hechos. ¿Qué se sabe respecto a ese punto, Marcelo, hasta ahora? Bueno, las informaciones preliminares hablan de empresarios que formaron parte del financiamiento en al menos 10 estados. Hablamos de personas vinculadas al agronegocio, en algunos casos coleccionadores de armas, y la justicia tiene identificado de que la mayor cantidad de financiadores se concentraron en 3 estados, particularmente Paraná, en el sur del país, San Pablo en la región sudeste, y Mato Grosso en el centro-oeste, cerca de Brasilia, una región muy vinculada al agronegocio. No se han dado nombres y apellidos, y tampoco está claro si hubo una estructura centralizada y quién comandó eso, pero se conocieron, sí, más allá de que estos empresarios estarían detrás del pago de ómnibus, de esos 100 ómnibus que llegaron a la capital el fin de semana para sumarse a las protestas, así como del pago en dinero, en efectivo, a manifestantes para que participaran. Surgieron algunos testimonios. Llamó la atención que en el medio de los destrozos el domingo se podía ver una foto que recorrió bastante los portales aquí de un vendedor de helados que estaba en la azotea del Congreso en el medio de los disturbios. Un señor que fue detenido efectivamente, y que en su declaración a la Policía Federal, este vendedor de helados, que es de Bahía, de un estado del noreste del país lejano a Brasilia, contó a las autoridades que había recibido 400 reales, cerca de $70, para viajar a la capital a participar de unas protestas. Este vendedor de helados no supo o no quiso decir quién le había pagado, pero deja entrever que hubo una estructura muy bien organizada en términos de traer personas a la capital financiadas para hacer disturbios. Y lo que creen las autoridades es que justamente el objetivo era generar o lo que creían los manifestantes que podía suceder, era generar una situación de caos que desembocara en una intervención militar del ejército en Brasil, y que con esto pudieran deponer a Luis Ignacio Lula da Silva del poder. Marcelo, lo que mencionaste también era que se empezó a investigar a algunos políticos directamente, ¿no? Algunos representantes políticos que podrían estar involucrados.
Sí, exacto, porque anoche la Procuraduría General de la República abrió una investigación contra tres diputados federales que, bueno, fueron electos en octubre, pero todavía no asumieron el cargo. Son tres diputados eh, que no forman parte de la tropa más próxima del expresidente Jair Bolsonaro, pero son diputados federales que deben asumir el cargo en febrero. Se trata de Andrés Fernández, un diputado del estado de Ceará en el noreste, Clarisa Tercio de Pernambuco y Silvia Guayapi. Estos diputados comienzan a ser investigados por discurso de apoyo a los actos que culminaron en la invasión a la sede de los tres poderes. Los tres hasta ahora han desmentido que hayan querido estimular estos hechos. Algunos de ellos dicen, en definitiva, que incentivaban, sí, actos, pero de ninguna manera de naturaleza violenta. Pero bueno, es importante esta investigación porque muestra que las autoridades también están atrás de mostrar o de intentar determinar si hubo un estímulo claro político para incentivar a este caos, a este desorden que pudiera poner en problemas a la administración de Lula da Silva. Bien. Marcelo, mientras tanto, ¿qué es lo que podemos señalar de la situación de Anderson Torres, ¿no? El ex ministro de Justicia de Bolsonaro y ex secretario de Seguridad allí del Distrito Federal, que tiene una orden de prisión que fue ratificada ayer por el Supremo Tribunal Federal? Él está en Estados Unidos, ¿verdad? Próximos a donde está Bolsonaro, pero tengo entendido, ha dicho que va a regresar al país para responder ante la justicia, ¿no? Sí, exacto. Ayer hubo bastante expectativa porque se esperaba que en los dos vuelos que llegan a Brasilia, tanto desde Miami como desde Orlando, diariamente pudiera llegar Anderson Torres al país, ya que había manifestado justamente que planeaba interrumpir sus vacaciones y ponerse a disposición de la justicia para defenderse. Aliados de él han dicho que hasta el fin de esta semana debe llegar al país. No sabemos si eso efectivamente va a ser hoy o mañana viernes, pero se espera en el país por la llegada de Anderson Torres, que tiene una orden de prisión que pesa sobre él. Recordemos por qué, Marcelo, si te parece, sobre todo en Sí. qué quedó involucrado a partir de lo que pasó el domingo, ¿no? Sí, bueno, a Anderson Torres hay que decir que es un hombre fuerte de Bolsonaro porque fue su ministro de Justicia en la segunda mitad del gobierno, y el 2 de enero, cuando obviamente ya estaba en funciones Lula da Silva, Anderson Torres asume la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal, con lo cual era el hombre responsable por cuidar de la seguridad de la capital el domingo que se produjeron los destrozos. Y lo que creen las autoridades y también el gobierno de Lula da Silva es que hubo un cierto sabotaje por parte de Torres que permitió en connivencia con los manifestantes que se produjeran estos destrozos. Esto porque Torres asume la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal el 2 de enero, cambia la cúpula de seguridad del Distrito Federal y tras eso sale de vacaciones a los Estados Unidos, con lo cual, inclusive frente a la amenaza de los actos que luego desembocaron en estos destrozos en los principales edificios públicos, Torres ni siquiera estaba en la capital en ese momento, cuando era su responsabilidad seguir de cerca lo que estaba pasando. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que fue quien ordenó la prisión, está bastante orientado o convencido de que hubo una omisión que permitió justamente que estos hechos violentos sucedieran,
y que de alguna manera para él para el juez Alexandre de Moraes, fueron destrozos anunciados por la actitud de las autoridades, que no solo por el poco patrullaje que se puso en la calle el domingo pasado, como por la falta de orden y de decisión de la cúpula de la policía. Esto facilitó mucho la acción de los vándalos para que destruyeran el patrimonio público. Marcelo, lo que se han conocido en las últimas horas también son estudios de opinión pública, de cómo cayó todo esto en la población brasileña, ¿no? Hace un ratito mencionábamos una de Datafolia. 93% de los brasileños repudia estos actos vandálicos, ¿no? Sí, eso es interesante porque la mayoría de los brasileños obviamente está condenando estos hechos, y inclusive dentro de las propias filas del bolsonarismo, de aliados del expresidente, existe la lectura de que estos ataques al patrimonio público le dan un cierto aire a la administración de Lula y debilita a la oposición, al bolsonarismo especialmente, porque queda muy vinculada a estos hechos que la mayoría de la población no comparte. Lula, tras los ataques a la capital, consiguió un respaldo casi unánime de la clase política brasileña, inclusive de gobernadores bolsonaristas, ¿no? que ganaron las elecciones el año pasado pegándose a la imagen de Bolsonaro. El caso más claro, el del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, que fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro, un hombre que era muy cercano, una figura muy levantada por el expresidente Bolsonaro, que no solo dio respaldo a Lula, sino que ayer se tomó una foto con el presidente y dijo que estaba dispuesto a trabajar junto a Lula por el bien de Brasil, con lo cual son hechos que tienden a aislar un poco al bolsonarismo más radicalizado, y hay un entendimiento de que el momento de desafío a las instituciones democráticas exige un respaldo amplio de otros sectores al gobierno de Lula da Silva. Sí, según Datafolia, 64% opina que Lula va a conseguir controlar próximos actos golpistas, por ejemplo. Sí, exacto, sí. Y bueno, en definitiva, el gobierno de Lula, más allá de que ayer no hubo manifestantes en la calle que pusieran a prueba el dispositivo de seguridad, bueno, se encargaron en las redes sociales de festejar o de alguna manera mostrar su satisfacción con el dispositivo que pudieron poner aquí en Brasilia, y también seguir la situación en otras ciudades como una muestra de que ahora con decisión política y con un trabajo serio sobre el aparato de seguridad, ya no habrá más lugar para hechos vandálicos como los que lamentablemente vimos el domingo pasado. Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, gracias como siempre. Volvemos a contactarnos en los próximos días, cualquier cosa, pero venía bien hacer esta puesta a punto, luego de obviamente de todo lo que había sucedido a raíz de los actos del domingo, pero también teniendo presente esta alerta de nuevas amenazas que se vivió ayer allí en Brasilia. Quedamos en comunicación, un abrazo, y si no, te escuchamos en los próximos días. Muchas gracias, un abrazo.